Muy buenas tardes, mi nombre es Geraldine del grupo número 2 y en el día de hoy vamos a hablar sobre el análisis literario del cuento El árbol de María Luisa Bombal. Natalie y yo vamos a enfocarnos en lo sociohistórico del cuento. El árbol es un cuento escrito en el año 1931 en la ciudad de Santiago de Chile. Sin embargo, no fue sino en el año 1939 que fue publicado. La obra narrativa de María Luisa Bombal refleja la condición de la mujer hispana a través de la textualización del contexto social e histórico de una época en que la conducta y los rasgos psicológicos de cada sexo estaban claramente definidos, en donde el hombre era el inteligente y la mujer solo era maquinada de todo. En el cuento, El árbol fue escrito entre guerra y vanguardias artísticas, expresa esa frustración femenina ocasionada por la sociedad que se regía por un orden totalmente patriarcal y que limitaba a las mujeres a situarse detrás del papel masculino, primero del padre y más tarde del marido. Muchas gracias y ahora la dejo con mi compañera Natalie. Hola, mi nombre es Natalie y voy a continuar con el momento histórico del cuento El árbol. Esa división de papeles ha dado lugar a un sistema de dicotomías que atribuyen al hombre las características innatas de vigor y habilidad intelectual, mientras que a la mujer le corresponden las de un individuo pasivo, dócil e intuitivo. En El árbol, que fue publicado en el año 1939, la naturaleza se convierte en el refugio de una protagonista que experimenta la represión bajo las reglas del patriarcado, y ese refugio lo encuentra en el cuarto de vestir. La docilidad y pasividad de Brígida, la cual es la protagonista del cuento, transparentan las relaciones de género en una época histórica en la que la mujer se sentía marginada en todos los órdenes de su vida, tanto pública como privada. En el contexto histórico del Chile de los años 30, donde se desarrolla la trama del cuento, se puede observar que la conciencia de Brígida sufre las limitaciones que le impone el patriarcado desde fuera y, y también la autorrepresión que siente se convierte en una opresión internalizada. Es en el momento en que la alineación de los mundos, tanto exterior como el interior, coinciden cuando Brígida toma la firme decisión de abandonar a su esposo y así libera su condición sofocante de mujer marginada. Además, podemos decir que la enorme crítica que sus escritos manifestaban, una crítica enfocada hacia el machismo y un profundo cuestionamiento del rol de la mujer, del rol que la mujer cumplía en esa época. Hola, mi nombre es Evelyn Estrada. Hoy les estaré hablando sobre el periodo y movimiento literario y también de los antecedentes del escritor. El surrealismo es el movimiento de vanguardia que más larga duración ha tenido. Nació a mediados del siglo XX, busca expresar la verdadera realidad interior del ser humano. Además utiliza una profundidad de pensamiento y una exaltación del amor. Tiene también una preocupación estética moral. Además, se mezclan objetos, sentimientos y conceptos que la razón mantiene separados. María Luisa Bombal. Las temáticas de sus cuentos eran acerca de su visión del género femenino. Utilizaba personajes con una gran sensibilidad que solían lidiar con problemáticas como el desamor, dependencia y soledad. Creaba mundos internos donde el personaje escapaba en busca de su felicidad. Bombal se acercó a las motivaciones ocultas de la conciencia individual.
Sus obras relataban el conflicto entre la mujer y el hombre. Bombal solo utilizaba personajes femeninos como protagonistas. Además utilizaba términos eróticos en sus obras, que en aquella época todavía era un tabú hablar sobre la sensualidad de la mujer. La naturaleza era el refugio femenino y además la naturaleza ayudaba a la construcción femenina. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Yamine Martínez, pertenezco al grupo 2 y hoy voy a hablar acerca del contenido literario del cuento El árbol de María Luisa Bombal. El título de su cuento El árbol puede sugerir muchas cosas, entre ellas la noble vida de un árbol. Pero en realidad la función específica que el árbol tiene en este cuento es ser el refugio de Brígida, el personaje principal en esta historia. Brígida en su imaginación encuentra consuelo en el árbol, ya que disipa todas sus penas y soledad soñando que sus ramas la acogen y la protegen de la vida monótona y solitaria que tenía. El título es simbólico porque es un elemento que usa la autora para desencadenar uno a uno los sentimientos más íntimos de su personaje principal. La escritora parece utilizar el título para entrelazarlo con el principal argumento que es la vida de Brígida, todas sus emociones, sufrimientos, humillaciones que le tocó pasar desde su niñez hasta la separación de su esposo solo por ser mujer. El cuento El árbol de María Luisa Bombal relata la vida de un personaje llamado Brígida. Ella es la menor de 6 hijas. Su padre desde niña la calificó como un ser incapaz de obtener educación o estudios formales como sus hermanas. Cuando llega a ser joven se casa con un amigo de la familia que era mayor que ella y la diferencia de edad es uno de los factores primordiales del fracaso de su vida matrimonial. Ella, una mujer llena de vida, que quiere tener hijos, viajar con su esposo, salir a reuniones. En cambio su esposo, un hombre ya maduro, apático y concentrado solo en su trabajo. La joven mujer desahoga todo su desencanto mirando y soñando desde su habitación fantasías con el árbol gomero, al cual ella le da vida cada vez que lo mira a través de la ventana de su dormitorio. La sombra del gomero le da intimidad a la joven soñadora para pensar en su soledad, en la vida insatisfactoria que llevaba, deseando y soñando en realizarse como cualquier otra mujer de su edad, con hijos, con un esposo cariñoso y complaciente. Luego llega el momento cumbre del cuento, cuando la protagonista se da cuenta de que el árbol gomero ha sido derribado, dejando al descubierto la triste realidad de su vida, una vida sin propósito y sin sentido. En este preciso momento ella llega a ser consciente de que ya no puede seguir viviendo de esta manera y toma la decisión de dejar atrás un matrimonio que solo le dejó vacío el corazón y tristezas en el alma. El cuento El árbol es una obra narrativa escrita por María Luisa Bombal en la que se refleja la condición social e histórica que vivía la mujer en Chile en los años 30. Brígida, la protagonista del cuento, es la representación de una mujer dócil y pasiva que experimenta represión del género masculino o patriarcado. El término patriarcado tiene una larga tradición histórica que ha sido utilizado para designar la opresión que ha sufrido la mujer bajo el poder y la autoridad masculina. Lo que Brígida experimentó en carne propia por parte de su padre en la niñez y después de casada por parte de su esposo. El argumento de este cuento tiene un contenido dramático porque es el relato
y a la vez la queja de una mujer joven y soñadora con todas las reflexiones íntimas y existencialistas acerca de lo que una mujer como ser humano merecía tener en su época. Al mismo tiempo, su argumento tiene una fuerza expresiva porque expresa los sentimientos, emociones, angustias del personaje principal del cuento, lo que la hace más interesante para el lector. La frustración de Brígida se manifiesta y se desencadena en un mundo de fantasías, al mismo tiempo que ella está en un concierto de música clásica y donde toda su soledad y su condición de mujer oprimida vienen a su mente. La idea central del cuento es una situación de rol social que el hombre y la mujer desempeñaban en la sociedad de aquella época. Finalmente, el cuento El árbol tiene carácter surrealista porque revela aspectos psicológicos y sociológicos de los personajes. Una vez que cortan el gomero, la vida de Brígida experimenta un giro decisivo, un punto de inflexión en el cual ella se mira desnuda, ya no puede seguir con esa mentira que ha vivido durante su vida antes de la separación de Luis, una felicidad inexistente. Al mismo tiempo, la tala del gomero coincide con el final del concierto y el retiro de Brígida de su mundo de fantasía para enfrentarse a su nueva realidad. Después de la caída del árbol, la luz entra a su cuarto y esta corresponde también con la luz que invade la sala de conciertos al final del cuento. En este final del cuento, la protagonista aparece triunfante, mostrándonos su transformación de un ser sumiso y dócil en un ser humano que hace conciencia sobre su propio desencanto, adquiriendo una autonomía propia y liberándose del yugo patriarcal. Buenas tardes, mi nombre es Neide Nunes, estoy representando el grupo número 2 con referencia al cuento El árbol, de María Luisa Bombal, autora chilena considerada una de las más expresivas autoras latinoamericanas. Sus obras se hacen presente en el tema de la naturaleza que sirve como apoyo para sustentar sentimientos de los personajes. Sus temas simbolizam a mulher como prioridade. Llamamos vanguardas europeias ao conjunto de tendências artísticas, em sua maioria provenientes de Paris, que provocam uma ruptura com a tradição cultural do século XIX. Tem como característica a liberação de expressão e a luta contra as tradições, procurando a liberdade individual e a inovação. Também se refere à promoção de reformas mais imediatas, sociais e políticas. Em El cuento El árbol, Bombal comunica de maneira explícita a situação de uma mulher reprimida por las regras de sua sociedade actual. Brígida, a protagonista del cuento, é uma jovem que recuerda sua vida em um concerto de música. Las 3 piezas del concerto representam las 3 épocas de sua vida passada. La primeira obra del teatro de espetáculo começa com Mozart. Brígida se deja levar por la música em sua infância e sua juventude limitada. Mozart começa ligeiro e agradável com um ritmo intenso e sensual. Ao som da música era como se estivesse contando sua verdadeira história. Recuerdos intensos de infância, sendo uma hermosa niña mais jovem de um padre viúvo. Sendo Brígida a mais jovem de suas 6 hijas, e ele se descuidou de sua educação.
Sus hermanas concluyeron su educación y aún lograron el matrimonio. Por lo tanto, su futuro foi distinto ao fato de não ser uma pessoa preparada intelectualmente e socialmente. Consequentemente, seu nível de amizade era limitada a um amigo de seu padre, o qual se resignou a casar-se em busca de uma vida com maior compreensão, la qual não recebia de sua família, que las juzgava inferior. Logo de uns minutos houve um silêncio de expectativa que começou a iluminar-se com uma nova harmonia. Es Beethoven, sendo a segunda peça do concerto que empieza a tratar suas notas de forma suave e autêntica. Brígida recorda que sua vida matrimonial resulta o mais difícil viver sua própria vida. Sua relação com Luís se basa em relação apenas de companheirismo. Brígida passa a las restrições de la casa del padre a las limitações de seu matrimônio. Luís representa mais uma figura paternal e de companheirismo que um verdadeiro esposo e também lhe trata com indiferença. La única companhia de Brígida é el árbol, el gomero, que tem vista a seu dormitório e que parece compreender a sua soledad. Com o movimento do vento e das brisas é como se tivesse o poder de comunicação. Finalmente, a última peça do concerto com a música de Chopin. Essa representação é intensamente personal por sua grande força espiritual, por sua extrema sensibilidade llena de melancolia. De hecho, se refleja em seu fracasso matrimonial. Com o sonido de música, uma vez mais, Brígida se transporta e se deixa envolver por seus recuerdos. Súbito, um ruído feroz, depois um clarão branco que la empurra para trás com gran tremor. Surpresa, se entera que haviam derrubado el árbol. Com a perda de sua companhia, Brígida busca sua verdadeira identidade. La realidade finalmente se sobrepõe ao mundo fantasioso de Brígida, e ela concluiu que sua serenidade e resignação eram uma mentira interior. Por lo tanto, Brígida rechaza sua anterior condição de dependência e decide que assumirá sua vida por completo. Por lo tanto, quando Luís lhe questiona por que se vai, ela lhe contesta que a razão é porque derrubaram o árbol. Em conclusão, todavia, na atualidade, existem muitas mulheres vivendo um mundo de repressão e resignação. A verdadeira felicidade para muitas pessoas, como Brígida, se confunde com o convencimento de que a felicidade e a dependência não lhe pertencem, tampouco las são merecidas. Por lo tanto, a clave para uma determinação na vida é o conhecimento de nossos direitos para o logro da felicidade. Muitíssimas graças.